Buenas tardes. Muchas gracias, Nayara. Muchas gracias a todas a las personas que acá están con nosotros. Este es un webinar para hablarnos un poquito de señales de corrección de Trimble. Y ya les pido disculpa por el portuñol, entonces si alguna palabra no salir exactamente como debería, les pido disculpa y si tienen alguna pregunta, algo que no se pueda comprender por la parte del idioma, les pido que después vamos a tener preguntas y respuestas y ahí podemos clarear la duda que tienen, ¿ok? Lo que vamos a pasar hoy por acá es explicar un poquito la diferencia de una agricultura tradicional para una agricultura de precisión, un poquito de qué tipo de situaciones que causan los errores en los sistemas de GPS en general y cómo funciona la tecnología de RTX, que es lo más importante acá, es que todos que están acá tengan una idea de cómo funciona el sistema más actual que tenemos hoy de Trimble, que son las señales por satélite. Y sí hablar de las opciones que tenemos de servicio de corrección por satélite y después un caso de un cliente que tenemos acá en Brasil que ya utiliza la señal por más de 10 años. Ah, este es el presentador, soy yo, mi nombre es Edmilson Tumoli. Yo me quedo acá en Brasil, una ciudad cerca a la oficina de Trimble que tenemos acá, que se llama Campinas, en el estado de São Paulo. Yo soy gerente regional de ventas, entonces todo que es de México hasta sur de Brasil, hasta el sur de Argentina, yo soy la persona encargada comercialmente por la parte de los señales, ¿ok? Creo que hay gente que seguramente ya nos conocemos ahí por algún otro webinar, un evento, o entonces en una feria agrícola, alguna cosa así, ya podemos tenernos conocido. Y creo que ahí ya podemos seguir con la parte de Nayara. ¿Sí, Nayara? Esto, así que conocemos Edmilson y yo, soy Nayara, desde el equipo de marketing. Y ahora nos toca querer conocerte a ustedes, tus expectativas para este webinar. Así que va a aparecer ahí en tu pantalla el momento de encuesta para que podamos saber cuál es su papel en la operación agrícola, qué temas le interesa más para aprender durante este webinar. Y ahí vamos a tener unos minutitos para que ustedes puedan responder. Les pido a todos que llenen esta enquete porque esto es muy importante a nosotros, a Nayara, para sabermos exactamente qué buscan, qué tipo de información necesitan ahí a campo, a la parte de señales. Entonces es muy importante a nosotros. Dale unos minutitos más. Casi todos. Hola Andrés, bienvenido. Sí, hay gente de toda Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Sí, Guatemala, Paraguay. Bienvenidos. muy bien. Dale, podemos seguir. Dale, seguimos. Entonces, empezando por el básico, digamos, claro, yo tengo como una hora y una hora, claro, no hay cómo hablar de todas las partes
importantes en la agricultura de precisión, de la parte de las señales. Entonces acá es como un básico de los temas y claro, si vos seguir con dudas, tenemos nuestros distribuidores en cada país o entonces pueden ponerse en contacto directamente con nosotros para que podamos sacar las dudas que siguen después del webinar, ¿ok? Entonces, la agricultura tradicional es de la izquierda, lo que considerábamos hace un par de años como campos homogéneos que no tienen diferencia y se trataban todos como iguales. La misma cantidad de semilla, la misma cantidad de producto a ser aplicado y no hacían nada con precisión. Hoy en día, la agricultura de precisión se toma con las diferencias que hay en campo y poniendo las necesidades de cada parte del campo. Una parte del campo va a necesitar un poco más de producto, un poco más de pulverización, un otro un poco más de semilla. Entonces, es muy importante saber que la agricultura de precisión viene para tener una cosa un poco más especial para cada parte de su campo. Este es un dado acá de Brasil, pero si puede tener una idea. En rojo, en este gráfico, en la parte roja es la área de siembra. Entonces, si mirar, no creció tanto la área de siembra, pero sí en verde, por ejemplo, la productividad. Entonces, no aumentamos tanto la área, pero sí la productividad de esta área. ¿Y cómo hacer para tener una productividad cada vez más grande? Es claro, poniendo tecnología, ingresando en agricultura de precisión y con su misma área puede tener una productividad mucho más grande, mucho más larga y tener mucho más lucratividad. Um, Hablando ya de la parte de los satélites a servicio de la agricultura, entonces los satélites nos apoyan, nos ayudan mucho a empezar en esta parte de agricultura de precisión. Como un ejemplo es hacer el georreferenciación de una área, saber qué tipo de altimetría, qué tipo de producto, cuánto más de producto una área va a necesitar. Esto todo es posible hacer, como por ejemplo con mapas de variabilidad, un control automático de dirección, muy conocido ahí por autoguiado. Esto también se puede hacer con el apoyo del satélite, que va a hacer con que su tractor, que su equipo, su cosechadora, su pulverizadora, se pueda trabajar mucho más sencillo y siempre seguir una misma línea, haciendo con que tenga mucho más productividad en su área. Aplicación de tasa variable, operaciones con baja visibilidad. Entonces, después del ingreso de GPS en general, la parte de agricultura de precisión, hoy en día se puede trabajar por la noche sin tener una deficiencia de operacional. Se puede seguir trabajando como si fuese el día porque el GPS sigue trabajando en la misma línea, no necesita que el operador siga mirando, estoy fuera de la línea, estoy 5 10 5 un metro lejos de la línea. Con la parte de GPS se puede seguir trabajando independiente de la hora del día. Se puede trabajar como acá en Brasil y, por ejemplo, sé que tiene muchas ingenios de caña de azúcar en Guatemala también. Se puede trabajar 24 horas seguramente, justamente por tener agricultura de precisión. Y con esto crear líneas perfectamente paralelas, haciendo con que tu área va a tener el máximo de rendimiento. ¿Y qué es el GPS? Mucha gente se acostumbró ahí a decir GPS para cuando se va a manejar su coche. Por ejemplo, yo voy a utilizar mi GPS para ir a la playa, por ejemplo. Pero GPS, cuando hablamos la sigla GPS, estamos hablando de sistema de posicionamiento global. Y GPS es exclusivamente la constelación de Estados Unidos. Entonces, para una persona que tiene conocimiento, cuando vos dice que va a utilizar su GPS, está diciendo que va a utilizar las coordenadas geográficas de los satélites de Estados Unidos. Entonces, para que tengan conocimiento, GPS es el sistema global, pero es el sistema que creó Estados Unidos. ¿Ok? Pero el GPS no está solo, tenemos un montón más de constelaciones. La más conocida, claro, GPS, pero hoy en día tenemos GLONASS, que es la constelación rusa,
Y las que funcionan acá en Sudamérica es también Galileo y Beidou. Entonces, por mucho tiempo tuvimos equipos que llamamos de doble constelación, que son equipos que trabajan solamente con GPS y GLONASS. Estos equipos tienen una performance no tan buena cuanto los equipos que hoy en día llamamos de multiconstelación, que son equipos que van a trabajar con GPS y GLONASS, que es el patrón, pero además con Galileo y Beidou también. Con eso tienen casi 90% más disponibilidad de satélites para trabajar en campo. Este es un ejemplo de la pantalla de Trimble, donde podemos mirar en este día, no sé exactamente qué día sacamos esta foto, pero teníamos 27 satélites utilizados. Estábamos mirando para 27 satélites, 10 GPS, 4 GLONASS, 6 Galileo y 7 Beidou. Esos dos no funcionan en Sudamérica, por eso tenemos número cero, pero en otras partes del mundo, nuestro equipo, que es multiconstelación, puede funcionar con esos dos también. Pero mira acá que este equipo tiene 27 satélites y si fuera un equipo doble constelación, en este exacto momento tendría 10 más 4. Estaría trabajando con 14 satélites. Estamos casi con el doble de satélites por utilizar un equipo multiconstelación. Cuanto más satélites, mejor. ¿Qué diferencia tiene si vos tienes un equipo doble o multiconstelación? Cuando se tiene más satélites disponibles, va a tener una precisión mejor, va a tener un tiempo de convergencia mejor. Para los que no conocen la nomenclatura de convergencia, cuando vos prende su máquina y prende su equipo, este equipo necesita un tiempo para saber exactamente su posición. Y este tiempo para saber exactamente qué posición vos estás, llamamos de tiempo de convergencia. Un equipo doble constelación va a tomar como, no sé, 10, 15 minutos, a depender del día, del horario del día, mientras un equipo multiconstelación hoy en día tiene un tiempo de convergencia abajo de 5 minutos. Tenemos en nuestra oficina equipos que tienen como 2 minutos para hacer la convergencia. Y esto es resultado de un equipo que es multiconstelación. Los ejemplos que tenemos acá para equipos multiconstelación hoy en día es la más conocida por todos, que es la NAV 900. Es el equipo de Trimble que tiene esta opción para los 4 satélites. El equipo NAV 500, que yo voy a hablar un poquito más adelante para vos, pero es un equipo de entrada, pero sí, ya es multiconstelación. La AG392, más utilizada por la red CNH. Entonces, este 392 es casi lo mismo que una NAV 900. Y para la red ACO, Massey, Valtra y Fend, tenemos el equipo 482, que son multiconstelación. Nayara, por favor. Ujú. Y ahora nos gustaría saber si ustedes utilizan algún tipo de señal de corrección en sus operaciones agrícolas o cosas de este tipo. Y ahí se va más una encuesta, por favor, para que responda. Esta es más sencilla. Un minuto más.
Dale, son unas personas más. Dale, Ok, podemos seguir. seguimos. Gracias. Errores en GNSS. Entonces, ¿por qué necesitamos una señal de corrección? Digamos, usted que es un cliente, por ejemplo, ya compró una máquina agrícola que hoy en día tiene un precio muy alto, entonces ya compró una máquina nueva. Esta máquina ya viene con un piloto, con un alto guiado. ¿Y por qué aún necesitamos una señal de corrección? Vamos a pasar para entender esto. Entonces, si no tiene una señal de corrección, el tractor va a seguir en modo autónomo. Entonces, por mejor que sea un operador, siempre va a tener un error a la izquierda, a la derecha. Y si en una línea tiene un error de 5 centímetros, en la línea del lado va a tener un error de más 10, en la otra 2. Esto se suma al final del día, su área de productividad se va a perder como 1 metro, 2 metros, no sé cuántos centímetros. Entonces, por mejor que sea un operador, nunca va a ser tan bueno como tener un alto guiado con una señal de corrección, porque con esto vamos a tener corrección, error máximo de centímetros. Adelante vamos a hablar de las señales exactamente para saber qué precisión tiene cada señal, pero estamos comparando un operador que va a tener, no sé, 50 a 1 metro de error contra una señal que va a tener 2,5 centímetros, por ejemplo. Y con esto, cuando se tiene una precisión centimétrica como esta, otra vez, usted va a tener una área con una productividad más grande. Al final del día, con un sistema operando de alto guiado, con la señal de corrección, muchas veces se puede ganar 1, 2 líneas de siembra más, por ejemplo, para maíz, que un operador que sigue manejando el tractor sin tener ninguna tecnología. Entonces, hoy en día, yo claramente puedo decir que una hacienda o un cliente que no utiliza al menos un piloto, un alto guiado, que no tiene ninguna corrección, seguramente está perdiendo plata, lo que podría estar ganando mucho más por tener esta productividad aumentada en su área. Esto es seguramente una cosa que podemos hablar en particular. Si algún cliente aún tiene duda de si un piloto va a traer eh, un aumento de productividad o no, y seguramente podemos explicar que sí. ¿Y por qué hay errores en el GPS? Si ya es por ejemplo, una nave 900 que es un equipo que ya es multiconstelación. Entonces, ¿por qué sigue necesitando una señal de corrección? Justamente porque esos son los errores que tenemos en los satélites. Cada satélite tiene un reloj atómico que tiene su hora, su horario exacto, y si este horario exacto no está corregido, tiene un error en su horario, va a tener un deslocamiento de una cuenta matemática de posición porque la hora no está exactamente como debería. Error de posicionamiento de los satélites. Entonces, el satélite tiene una órbita que es un camino que debe seguir, exactamente un camino. Y si por algún motivo ese satélite tiene un desplazo, un deslocamiento a la izquierda o a la derecha, va a hacer con que su tractor en campo tenga una falla, no va a seguir exactamente en la línea que debería. Error de propagación. Sabemos que tenemos ionosfera, troposfera y muchas veces la señal del satélite que debería ingresar de forma limpia a la Tierra no consegue ingresar porque tiene nubes, tiene la cintilación, que es algo que tenemos muy fuerte acá en Brasil, Colombia y otros países para arriba ahí de Brasil. Entonces, esto también es un causador de error en el GNSS. La ruta múltiple es cuando tiene, por ejemplo, una montaña o que sea como en la foto, un silo de granos. La señal se pierde en vez de ingresar directamente en el tractor, se va por el silo y después del silo se va
el tractor y esto hace con que tiene un retardo de la cuenta matemática del satélite de posicionamiento y esto va a hacer con que su tractor también tenga un error en campo, ¿ok? Entonces, esos son los cuatro principales errores que puede hacer con que su tractor que no tenga ninguna señal de precisión tenga algún error en campo. Y acá los señales de corrección. Entonces, para que la gente que aún no conoce, la señal, la tecnología por detrás de la RTX es una señal de corrección por satélite. Entonces, este funciona como una suscripción por año que usted cliente o el dealer que ahí está va a hacer con que su cliente pague por este señal por año y toda la estructura es por cuenta de Trimble. Las mantenencias de las bases de los satélites, todo se queda por cuenta de Trimble y el cliente solamente va a tener que pagar la suscripción para recibir su comisión, perdón, para recibir su señal exactamente en su tractor. El punto 2 no requiere ninguna instalación de base como el sistema más antiguo que mucha gente conoce, que es el sistema de RTK. RTK necesita una base instalada, toda la parte de instalación, los radios, los desbloqueos necesarios para hacer trabajar con una señal RTK. La RTX no necesita ninguna instalación. El cliente tiene su antena, su receptor NAV 900, por ejemplo, paga por la suscripción y así es. Va a recibir la corrección y no necesita hacer inversión en ninguna otra instalación. Hay gente que aún no conoce, pero acá en Brasil, en Sudamérica, ya estamos trabajando con RTX desde 2011. Y es un sistema que ya está operando en más de 100.000 usuarios ahí por la parte agrícola, geoespacial, construcción, monitoreo y de estructuras, muy fuerte en la parte de vehículos autónomos en Europa y Estados Unidos. Entonces, la señal RTX no es solamente utilizada en la parte agrícola, así como en otras partes de tecnología que Trimble también trabaja. ¿Ok? ¿Y cómo funciona el sistema RTX? Yo hablé en el slide anterior que la RTK necesita una instalación de una base, pero el sistema de RTX, nosotros, Trimble, tenemos ah, millares de bases que están instaladas por todo el mundo. Tenemos bases en Sudamérica, en Estados Unidos, Europa, Asia, por todo el globo. Estas bases están en comunicación y reciben la señal de los satélites. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou envían esa señal de los satélites a las bases de Trimble. Estas bases de Trimble envían esta señal a una central de Trimble que hoy se queda en Estados Unidos, que es donde está todo el secreto de la señal. Pero en este momento tenemos los errores y justamente esta central de Trimble tiene una cuenta matemática, que es el secreto de la señal, donde saca el error envía esta señal a un satélite que llamamos de satélite geoestacionario, que este sí es un satélite de la RTX. Y si este satélite envía la señal ya corrigida para los tractores. Claro que esto es para que vos tenga una idea de qué estás por detrás de la tecnología. Todas las bases de Trimble, esta central que hace la cuenta para sacar el error y envía a un satélite. Pero para el cliente en campo, para usted que está acá y es un cliente, el importante es, si vos pagar por la suscripción, va a recibir la señal directamente de los satélites. Este es el que más funciona hoy en día. Todo necesitamos por satélite. Teléfono, su TV a cable, todo funciona hoy en día por satélites. Y la tecnología de Trimble, entonces, es de esta manera que funciona. Por bases que son de mantenencia de Trimble. Este satélite geoestacionario es por mantenencia de Trimble. El cliente solo que tiene que hacer es hacer su renovación de la señal por año. Hoy en día tenemos disponibilidad global. Tenemos señal Estados Unidos, Europa, en toda la parte del mundo. Hoy en día no tenemos áreas agricultables
que no tengan cobertura de la señal RTX. Creo que ahí podemos empezar, opa, disculpa, a hablar de las opciones que tenemos de los servicios. Más adelante yo voy poquito más adentro de la center, que es la señal que más utilizamos, la más precisa, pero estas son las señales que tenemos hoy. Centerpoint RTX es la más precisa. Tenemos precisión de 2,5 centímetros en los equipos multiconstelación, 3,8 centímetros en los equipos que son doble constelación. Nosotros acá en Brasil, en los ingenios de caña de azúcar, en la gente de granos, utilizamos mucho la señal Centerpoint. Acá en Brasil es un país que es casi 90% usuario de Center y los otros 10% son usuarios de RangePoint y también de la señal Oministar, que son equipos más viejos. Pero el país, Brasil, acá, hoy en día utilizamos 90% la señal Centerpoint. Es compatible con todos los equipos más nuevos, más viejos, de las marcas de los extractores que ya conocen y tienen esta convergencia de menor que 5 centímetros en los receptores nuevos. Pero también tenemos la señal Range Point. Esta es una señal que tiene 15 centímetros paso a paso o pasada a pasada, que tiene una duración de 15 minutos. Esto es muy importante que la gente tenga ese tipo de conocimiento. El termo pasada a pasada tiene una medición de 15 minutos. Después de 15 minutos es normal que la señal se va a los 50 centímetros. Entonces, cuando mirar por una descripción de precisión de una señal de otra marca, es importante saber si están hablando de pasada a pasada o de repetibilidad. Esto acá, después yo voy a hablar en la Center, pero la Center tiene 2,5 centímetros de precisión pasada a pasada y de repetibilidad. Seguimos año tras año trabajando de 2,5, ¿ok? Esta señal que se llama viewpoint es una señal de entrada, tiene una precisión de 30 centímetros pasada a pasada, pero tiene una particularidad que es solamente compatible con la NAV 500. Es una nave que llamamos de equipo de entrada, que es más básica, tiene, claro, un costo más bajo, pero ahí mismo que un cliente quiera empezar a trabajar con agricultura de precisión en un equipo de entrada, ya tiene la opción de tener una señal paga y no trabajar solamente con la señal autónoma, que va a tener 2, 3, 5 metros, a depender de qué tipo de área donde está trabajando. Entonces, mismo con un equipo de entrada, ya tiene disponible una señal que es la Viewpoint. Y la Xfield Premium es una señal de backup, podemos hablar así, para usuarios de RTK. Entonces, te imagina un ingenio de caña de azúcar, por ejemplo, que utiliza una señal RTK y tiene una área que no se puede mirar, no tiene señal de su base RTK. Entonces, para no necesitar poner una nueva base RTK, este cliente puede poner una señal Xfield Premium que siempre que se corta la señal RTK, la Xfield empieza a trabajar con la misma precisión de la center point hasta que su cliente, hasta que su maquinario regrese a tener señal de su base RTK. Entonces, cortó la señal RTK, la Xfield empieza a trabajar para mantener los altos niveles de precisión. Básicamente es así que funciona la señal Xfield. ¿Ok? Creo que Nayara tiene una encuesta más, ¿sí? No, ahora vamos a hablar sobre qué servicio recomendamos para quienes deseen alta precisión en el campo y hablar un poquito más sobre Centerpoint. Oh, perdón, yo pensé que era una encuesta acá, disculpa. Entonces, ahí para que todos tengan conocimiento de la señal Center, ah, es la señal con mejor precisión que tenemos hoy. Es la señal que tiene
2,5 centímetros y 3,8 en los equipos más antiguos, pero la gran mayoría hoy en día acá en Brasil ya utilizan la 900, entonces tiene 2,5 centímetros de precisión y 2,5 de repetibilidad. Este es el tema muy importante. Repetibilidad, para la gente que no conoce el término repetibilidad, es hacer una línea, hacer un trabajo y regresar exactamente en la misma línea en el próximo año. Entonces, la señal center point sí tiene la precisión de 2,5 y repetibilidad infinita, absoluta de 2,5 en el próximo año, en el próximo año, y así por delante hasta, no sé, yo tengo un ingenio acá que yo voy a mostrar el video a ustedes que ya utilizan por 10 años. Entonces, principalmente para ingenios de caña de azúcar que necesitan ingresar todos los años para hacer las cosechas de caña de azúcar, es muy importante tener la repetibilidad para que no tenga toda la parte de pisoteo, de caña de azúcar, y toda la parte que ya conocen ahí que no es viable para un ingenio de caña de azúcar tener cuando no se tiene repetibilidad. Por eso, otra vez, cuando van a mirar una señal por satélite de otras marcas, es muy importante intentar entender cuánto tiempo tienen de repetibilidad y no pasada a pasada. Porque pasada a pasada es muy tranquilo tener una precisión por 15 minutos, pero ¿y después? 6 meses después, un año, 5, 10, 20 años después. Entonces la señal center point sí tiene repetibilidad infinita. Tiempo de convergencia bajo a 5 minutos y si por algún motivo sacar la señal, digamos, pasó bajo árboles, bajo un silo de granos, no sé, que se corta la señal, el tiempo de reconvergencia es bajo de 1 minuto. Seguro ahí cerca 30 segundos, 45 segundos, el equipo ya está listo para seguir trabajando. Entonces no requiere ninguna instalación, eso es muy importante saber. Acá en Brasil, otra vez, otro ejemplo, los ingenios acá están cambiando de RTK por RTX básicamente por dos motivos. Uno de ellos es la cintilación, que la señal center point es mucho más fuerte en un periodo de cintilación que el RTK. Y la otra parte es es mucho más tranquilo para un ingenio no tener la gestión de sus bases. Si está bien instalada, si está con la configuración correcta, si cambiaron esta base RTK 5 centímetros a la izquierda, esto va a hacer que con que todas sus líneas de siembra, líneas de cosecha van a cambiar también. Entonces, por la practicidad que tiene la señal RTX, muchos ingenios acá en Brasil están cambiando toda su flota de RTK para RTX. Un punto importante, ahí ya un poco más profundo, podemos decir así, la señal center necesita un tipo de desbloqueo para que se pueda utilizar este nivel de precisión. ¿Ok? Los equipos compatibles, la gran mayoría que ya conocen, y tenemos suscripciones de 1 año, 2, 3 y 5 años, que ahí sí, cuanto más grande el periodo de tiempo, más grande va a ser el descuento para comprar su señal. ¿Ok? ¿Y por qué que Trimble tiene repetibilidad infinita, absoluta, por muchos y muchos años? Acá te recuerdas de la escuela en la parte de geografía, no sé si así que se habla en español, la parte de placas tectónicas en la escuela. Una de las partes de Trimble, que no es agricultura, es la parte de monitoreo. Y los equipos que hacen los monitoreos de las placas tectónicas son equipos Trimble con señal RTX. Por eso, cuando una placa, nosotros estamos acá en Sudamérica, ¿sí? Entonces, cuando nuestra placa tectónica va a tener un desplacio, un deslocamiento a la izquierda de, no sé, por ejemplo, 1,8 milímetros, nosotros ya sabemos de esto por hacernos nuestro monitoreo, ya enviamos este error
para aquella cuenta matemática que la central de Trimble hace para sacar los errores, ya enviamos a los satélites RTX que ya envía a su maquinario con este error de la movimentación de la placa tectónica. Por esto nosotros garantizamos que va a tener repetibilidad infinita, porque nosotros también hacemos los monitoreos de las placas tectónicas. Interesante, ¿no? Centerpoint, entonces, para equipos y acciones que necesitan posicionamiento preciso, error hasta 2,5 y todas las partes del cultivo año tras año. Acá en Brasil ya no hacemos nada que no sea con Center. Preparación del suelo, a la parte de siembra, plantación, todo hecho con Centerpoint. Pulverización, acá en Brasil es normal ingresar como 6, 7, 8 veces para hacer una pulverización en maíz, en caña de azúcar, por ejemplo. Entonces es muy importante tener la repetibilidad para que se pueda andar exactamente en la misma línea y no tener ese desplazo que va a hacer con que se pierda plantación. Y la cosecha es mucho más rentable cuando se utiliza una señal de 2,5 de error máximo también. Tenemos un video que es justo de la planta acá de ingenio de caña de azúcar que se llama Santa Lucia. Por curiosidad, el mismo se queda en la misma ciudad que yo vivo acá y utilizan señal desde 2014. Entonces, este año ya van para 11 años ahí de señal Centerpoint. Va a tener subtitles en español. A indústria da cana-de-açúcar no Brasil tem liderado a inovação agrícola, abastecendo não apenas nossa economia, mas as necessidades energéticas do mundo. Esta é uma história de crescimento, precisão e sucesso, impulsionada pela confiança na tecnologia. No coração desse sucesso está o nosso compromisso com a precisão. O Trimble Centerpoint RTX e a usina Santa Lúcia celebram um marco. 10 anos de parceria revolucionando a forma como cultivam. Bom, a Trimble ela surgiu aqui na usina Santa Lúcia em 2014 e essa tecnologia hoje ela é consolidada dentro da usina. E qualquer equipamento que a empresa vai adquirir, todos eles já vêm com essa tecnologia e agregam muito em todo o nosso processo agrícola. Tivemos tempos de convergência muito mais rápido com o sinal Centerpoint e RTX, e uma precisão inigualável no processo de plantio e colheita. Com o Trimble Centerpoint RTX, construímos um legado, transformando a forma de se trabalhar no campo. Nossa jornada tem sido de contínua melhoria. A cada passada do arado e a cada cana colhida, o Centerpoint garante que façamos isso com precisão e repetibilidade. Esta tecnologia não é apenas uma ferramenta, é uma parceira no crescimento. Eu indico o uso do Centerpoint para quem quer uma agricultura de precisão, para quem quer otimizar o seu processo, para quem quer ter ganhos de produtividade nas áreas, atuar de uma forma consciente e com uma produção que seja elevada, com o mínimo de expansão possível, é sensacional. Os benefícios da agricultura de precisão vão além dos campos. Eles se espalham por nossas comunidades, promovendo o desenvolvimento sustentável. Com a precisão e eficiência do Trimble Centerpoint RTX, não estamos apenas produzindo mais. Estamos produzindo melhor, com menos impacto em nosso planeta. 10 anos de crescimento. 10 anos de inovação. 10 anos de parceria. Isto é apenas o começo de uma história de confiança e sucesso. Aos nossos agricultores, nossos parceiros e nossas comunidades,
Obrigado por acreditarem no poder da precisão. Que venham mais 10 anos de sucesso. Juntos, colhemos o futuro. Entonces, este es uno de los grandes clientes que tenemos acá, que son los ingenios de caña de azúcar, pero tenemos Raizen, que creo que conoce ahí, creo que es el más grande del mundo, utiliza la señal Centerpoint. Tenemos Adecoagro, tenemos un montón de ingenios acá que en los últimos 5 años cambiaron de RTK por RTX y básicamente para conocimiento de todos, la RTK, como trabaja con una base, si esta base está en una área de cintilación, va a enviar la señal, digamos, ya con cintilación a los equipos. El sistema RTX, como tienen las bases de Estados Unidos, Europa, Asia, colectan señal de esas bases que no están en área de cintilación y hacen la cuenta matemática y sacan el error. Por esto, por sacar señal de bases que no están en cintilación, la señal RTX funciona mucho más tiempo que un sistema de RTK durante un periodo de cintilación. La cuenta básica acá que hacemos en Brasil es con RTK, principalmente por la noche, digamos, un ingenio está se quedando 10 a 12 horas sin trabajar porque no tiene señal RTK. Mientras un equipo que utiliza Centerpoint se queda 1 hora, 2 horas sin trabajar. Cuando tiene una cintilación muy fuerte, la señal Center también se queda. Pero 10 horas sin señal versus 2 horas sin señal, este tipo de cuenta, cuando el ingenio hace esta cuenta, se cambia la señal de RTK por RTX, por ser una cosa que va a tener mucho más rendimiento, mucho más disponibilidad de trabajo a los ingenios que trabajan 24 horas por día. El ingenio Santa Lucia se queda trabajando con nosotros muy bien. Hace una semana hicieron la renovación de su flota con nosotros y están 100% ahí con la señal Centerpoint RTX. Otra cosa, la señal RTK ya está obsoleta, no tienen que evoluir, no tienen más que hacer, pero la señal RTX sí, estamos haciendo inversiones en toda Sudamérica. Estamos poniendo nuevas y más bases de RTX para tener más respuesta de las condiciones de la atmósfera acá en Brasil y en Sudamérica para que tengamos una señal aún mejor. Con esto creamos en Brasil la señal que se llama Centerpoint Plus, que tiene aún más rapidez de convergencia, más precisión, es una señal que se queda más estable durante la cintilación también. Entonces, estamos haciendo inversión para que tengamos una mejor señal por satélite, una señal Centerpoint RTX muy fuerte acá en Sudamérica. En Brasil ya estamos con la Center Plus, en Paraguay ya estamos con la Center Plus. Estamos empezando la instalación de las bases en Argentina y Uruguay para quedarnos con la señal Centerpoint Plus también en estos países y la idea es hacer toda Sudamérica, Centroamérica, para que tengan todos esta señal Centerpoint Plus que tiene una performance aún mejor que la Centerpoint tradicional. Con esto les pongo acá disponible la super promo para que se puedan probar la señal Centerpoint por 30 días gratis. Entonces, si es un equipo que nunca he utilizado una señal Center antes en su histórico, se puede, se puede elegir y pedir esa señal Centerpoint por 30 días y nosotros podemos también disponibilizar el desbloqueo para la Center para que se pueda probar la señal Centerpoint por 30 días. Y si después de la prueba le gustara la señal y comprar hasta 15 días después de la prueba, tenemos un gran descuento de 29% para comprar el primer año de la señal Centerpoint. Entonces, les dejo esta parte de la Centerpoint de la super promo
para que se puedan probar, pasar a sus clientes, a sus amigos, productores que aún no conocen la señal Centerpoint, que hagan la prueba por 30 días gratis y tengan un descuento muy grande el primer año. Encuesta, Nayara. Y nos gustaría saber con estas informaciones de propuesta de valor y cosas de este sentido, si hay alguien que esté interesado en probar Centerpoint por 30 días gratis, si es una persona elegible para esto, que puedan responder la encuesta con este interés y ahí después podemos enviar la solicitación si así fue. ¿Dale? Y ahí si tú utilizas Range Point y nunca has utilizado Center, o que tenga un receptor Trimble, que nunca ha utilizado Center, tú puedes, o si solo gustaría saber más sobre los beneficios para que decidas. Y si vos tiene una Range Point activa, nosotros pagamos por su Range Point activa los días que aún tiene vigente, pero sí hacemos un descuento aún más grande para este cliente que tiene su Range Point activa. Unos minutos más para que puedan responder. Dale. ¿Alguien más? ¿No? Muchas gracias. Y con Puede esto, seguir. dudas, preguntas, Sí. informaciones que necesitan, por favor. ¿Hay algunas en el chat? Ah, ok. Déjame Déjame. compartir. Yo puedo ver aquí para ti. Mm, mm. Sí, por favor. Hay una de Alexander. ¿Cuánto sería el costo mensual o anual y por cuánto tiempo? Si está hablando de la señal Centerpoint tradicional, que solamente la señal tiene un costo de $1,295, es la señal anual. No tenemos opciones por meses y sí de un año hasta 2, 3 y 5. Ahí sí con descuento, pero la de un año, que es la más tradicional, es 1,295. Tenemos los precios también, si quieren mirar en el sitio trimblertx.com.br. Tiene la pestaña en español, se puede mirar los precios que tenemos por allá. Estamos siempre actualizando por allá. Sí. Hay una de Mauricio. Para ti ir barriendo en GPS en Centerpoint en los vehículos del tipo de señal, la precisión y el cobertura en metros es. Y en comparativa, Viewpoint, creo. Estoy con esta presencia de monitoreo Centerpoint que me hablas comparativamente para unas prácticas de un ingeniero en telecomunicaciones aquí en Chile provincial. Ah, yo estoy con la duda en mi pantalla. Déjame intentar leer acá. Ok. Ah, Mauricio, disculpa, yo no comprendí la pregunta exactamente. Disculpa, si quiere enviar una vez más en el chat, yo puedo intentar entender. No, no comprendí en la parte de vehículos, no entendí exactamente qué quiere saber. Perdón, yo voy a bajar acá para la próxima. Ah, si va a tener grabada, no sé, Nayara, ¿nosotros vamos a grabar y enviar a la gente que está acá o no? Sí, Ah, lo ya. vamos. Ok. Sí.
Pero no tenemos un diploma de participación o cosas de este tipo porque no es una capacitación, ¿vale? Ok. Además de Adecoagro, ¿qué más la utiliza en Argentina? ¿En qué costo se nota más el beneficio de la AirTags? Entonces, básicamente, en Argentina, yo no me recuerdo ingenios, al menos el nombre de ingenios, pero sí tenemos muchos clientes que utilizan en Argentina. Tenemos nuestro gran distribuidor que es DIE, se quedan en Buenos Aires y tenés en Marco Juárez también una oficina. Am, los grandes costos se nota el beneficio de la AirTag. Seguramente por la precisión de 2,5 centímetros va a tener un rendimiento mucho grande de su área. Entonces, cuando siembra sin equipo o sin precisión, los errores son cumulativos. Entonces, si tiene un error en la línea uno, un error en la línea 2, 3, 4, 5, al final va a tener metros y metros de error. Entonces, cuando si tiene una precisión de 2,5 centímetros máximo, es un error mínimo y esto hace con que su área tiene más rendimiento. Un otro ejemplo de rendimiento es la parte de combustible de los maquinarios. Muchas veces se hacen vueltas y vueltas a más por no tener equipos de agricultura de precisión y no tener una señal de precisión. Entonces también se puede tener arrojo de combustible que llamamos acá en Brasil de hora hombre. No sé si hablan así también en español, pero un hombre se puede trabajar, ser mucho más eficiente, tener mucho más rendimiento cuando se tiene un equipo que está a todo el tiempo teniendo precisión y precisión y precisión. Entonces, la hora hombre, la hora maquinario se hacen mucho más económicas, digamos, cuando se utiliza una señal. Por veces se hace una cuenta, mira, mil y picos dólares es mucha cosa, pero cuando se escribe, cuando se mira todos los beneficios que va a tener, los arrojos que van a tener, la señal tiene un costo muy, muy bajo cuando hablamos de toda la parte desde la siembra hasta la cosecha. Tiene un costo que no llamamos de costo, llamamos de inversión. Se invierte $1.000, pero seguramente esto va a regresar como, no sé, 10, $20.000 de arrojo en productos en la aplicación, en siembra en la parte de plantación, de hora hombre, de hora máquina en la cosecha. Tenemos un montón de partes que se puede hacer los cálculos de arrojos por tener una señal de precisión. Otra pregunta. ¿La precisión para centimétrica es la misma para un Center Point Plus? Sabiendo que en base cerca, sí. Dani Santo creo que es, sí, la precisión es la misma. Tiene 2,5, sea una señal Center tradicional o una Center Plus. La diferencia básicamente es que es una señal que tiene más estabilidad y mejor tiempo de convergencia. Yo creo que en los próximos semanas o meses nosotros vamos a enviar a la red de Trimble de distribución materiales justamente haciendo esta comparación de la señal Center Point tradicional de la señal Center Point Plus. Y ahí sí vamos a tener datos de la ingeniería, de qué diferencia tenemos exactamente. Pero sí en campo podemos ver más estabilidad y mejor tiempo de convergencia, ¿ok? Franco quiere saber si tiene costo en Uruguay lo mismo. El precio que tiene en el sitio trimblertex.com.br es para toda la Sudamérica. Siendo un contratista de servicios de pulverización, ¿cómo elevas el costo de stream a los que se cobra por dichos servicios? En la pulverización, básicamente, lo costo es por producto que se utiliza demasiado cuando no tiene precisión. Nosotros teníamos una calculadora buenísima. Yo voy hasta mirar si aún está disponible o no, pero de la cuenta de hacer una pulverización con la señal center y una pulverización con range point y una pulverización con autónomo, o sea, sin señal. Y claramente un cliente que hace la pulverización con la center point tiene un arrojo muy, muy grande, básicamente de producto que no está
súper aplicando de forma demasiada, porque no tiene los errores de 15 centímetros, 50, y de pisoteo de plantas. Entonces, como no se pisotea tanto, tiene un arrojo también de plantas que va a hacer con que tengas un rendimiento mucho más grande del cultivo. Si en Chile está activa, si la pregunta es si la señal está activa en Chile, sí, sí, tenemos nuestro distribuidor que es Ceres en Chile y son dealers que ya utilizan hace un par de años. Yo estuve en Chile hace, no sé, un año atrás y visitando clientes, el dealer de Chile, sí, la señal está activa, funcionando perfectamente en Chile. Déjame leer de Mauricio. Yo voy a pular otra vez a de Mauricio que me quedo aún confuso de qué quiere saber, pero Federico, no tenemos o ese hueco ahí de donde no se funciona la señal. Hoy en día nosotros no tenemos esto, tenemos cobertura en todas las partes, ¿sí? Dale las últimas, que nuestro tiempo está Sí. terminando. José, básicamente para utilizar la señal Plus, vos necesita tener un desbloqueo que llamamos de alta, que es la high. En inglés llamamos de high, es desbloqueo alta, para que se pueda utilizar la señal Plus. Hasta diciembre nosotros no estábamos, era gratis, ese desbloqueo estaba gratis. Hoy en día creo que la PTX, que es la empresa responsable por el desbloqueo, creo que no están haciendo más gratis y sí tienen un costo, pero le pido que entre en contacto con nosotros por el número de cierre del equipo. Podemos decir si tiene el desbloqueo intermedio o el desbloqueo de alta para utilizar la señal Plus, ¿ok? Dale. Muchas gracias a todos por la participación, Ed, por responder las dudas. Y así que muchas gracias por estar aquí hasta ahora. Y dale. Muchas gracias a todos. Si alguna gente ahí la próxima semana va a venir a AgriShow, les pido que van a ser muy bienvenidos a nuestro stand. Vamos a tomar un cafecito ahí de Brasil. Serán muy bienvenidos. Muchas gracias por todos. Gracias, Nayara. Hasta luego. Gracias. Hasta. Chao, chao.